bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso, con esta primera unidad, lo que tiene que ver, vamos a referirnos ahora un poco a ver las etapas del planeamiento estratégico y el modelo secuencial. Habíamos estado hablando en la última clase de las etapas del planeamiento estratégico y habíamos dicho que fundamentalmente se diferencian tres etapas. La etapa de formulación de estrategias, la etapa de implementación de las estrategias y una etapa de evaluación y control de las estrategias. Entonces, en la etapa de formulación de estrategias, básicamente vamos a distinguir varias etapas que se van a desarrollar de manera secuencial. Entonces, habíamos dicho que vamos a empezar viéndonos, digamos, esta foto inicial de la situación actual. Luego deberíamos formular la visión y la misión, amparados en estos valores y código de ética, que también deberían ser formulados, ser escritos, ser conocidos por la organización. Importante resaltar que tanto la visión, la misión, los valores tienen que ser públicos. Ustedes van a ver que efectivamente muchas empresas publican estos enunciados, ¿no? Están en la sala de recepción de las empresas o, digamos, es lo primero que sale a la vista cuando uno entra a las páginas web. Son públicos, deben ser, esto no es para estar metido en un cajón y solamente de ser conocidos por los principales ejecutivos. Esto debe estar al acceso de todos los trabajadores en primer lugar y todas las personas que se relacionan con la empresa. Entonces, dentro de la formulación de estrategias, luego de evaluar la situación inicial, la visión, la misión, los valores y el código de ética, tenemos que hacer una evaluación externa y como producto de esa evaluación externa habíamos dicho que vamos a tener oportunidades y amenazas. Luego tenemos que evaluar el sector y como producto de esa evaluación nos va a dar como resultado qué factores críticos de éxito podemos tener. De la evaluación interna vamos a tener, habíamos dicho como resultado, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Luego con esto ya podemos formular los objetivos de largo plazo y tendremos a través de las matrices que se van a obtener en este proceso estratégico, tener ya estrategias elegidas y también estrategias alternativas a las elegidas. Digamos que esto es la etapa, digamos, el resultado final de la formulación de estrategias. Luego viene ya la fase de implementación de las estrategias. En la fase de implementación de las estrategias vamos a trabajar ya los objetivos de corto plazo. ¿Qué son los objetivos de corto plazo? Los objetivos de corto plazo es lo que permiten alcanzar cada objetivo de largo plazo. Entonces, cada objetivo de largo plazo debe tener a su vez objetivos de corto plazo que nos van a permitir llegar a alcanzar estos objetivos que nos hemos planteado. Que a su vez hemos dicho, estos objetivos de largo plazo se deben sintetizar en la visión de la organización. Muy bien, también en esta fase de implementación estratégica debemos definir la estructura organizacional o debemos redefinir la estructura organizacional. Porque es muy probable que como producto de la formulación de estrategias vayamos a tener que hacer cambios en la estructura organizacional,
crear nuevos departamentos, de repente reducir, contratar nuevo personal. De ser el caso, de repente tenemos que hacer cambio de personas. Entonces tenemos que redefinir la estructura organizacional y que ésta esté alineada a esta estrategia o a estas nuevas estrategias que hemos formulado. Luego que hemos definido esta estructura organizacional, tenemos que para que la estrategia empiece ya a funcionar, a implementarse, pues es fundamental la asignación de recursos. Sin recursos, esta estrategia no podría ser implementada. Entonces necesitamos buscar el financiamiento que se requiere, los recursos humanos que va a necesitar la implementación de este plan estratégico que hemos formulado. Y tenemos que también implementar políticas, digamos, sobre la base de nuestros valores, de nuestro código de ética y de nuestra misión, que es la razón de ser de la empresa. Van a ir de la mano, pues, dentro de estas políticas, el tema de responsabilidad social, un aspecto fundamental como producto de esta implementación estratégica. También tiene que ver con el aspecto del recurso humano, cómo motivamos al recurso humano para que se pueda estar preparado para conducir o implementar, hacer realidad estas nuevas estrategias. Entonces, el factor humano es importante y tenemos que prepararlos, que motivarlos para que puedan conducir a ser efectivas estas estrategias. Por supuesto que esto va involucrado como una gestión del cambio, ¿no? La planificación estratégica va a producir de pronto un cambio en la gestión, ¿no? O sea, tiene que estar preparado para el cambio organizacional. Finalmente, como tercera etapa del planeamiento estratégico, vamos a hacer una evaluación y control de esas estrategias. En realidad el control se tiene que hacer a lo largo de todo el proceso, pero digamos con mucho más énfasis ya cuando hayamos pasado por esta etapa de formulación e implementación. Entonces, para esta etapa vamos a hacer uso de un tablero de control que le llaman el Balance Scorecard. Vamos a hacer una revisión tanto externa como interna de la organización. Vamos a evaluar el desempeño de las estrategias. Vamos a formular acciones correctivas, un aspecto importante de la formulación o del planeamiento estratégico, que no es un proceso estático. O sea, las estrategias se pueden hacer ajustes, se pueden hacer modificaciones, es dinámico, es interactivo y requiere pues la participación de los principales ejecutivos de una empresa. Un plan estratégico no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser colegiado, un organismo colegiado que participe en su elaboración. Bueno, debemos buscar en esta etapa de evaluación estratégica cerrar brechas y pensar cómo va a quedar la situación futura que hemos pensado en que nuestra organización debería ser en 5, 10, 15 años. Entonces, en resumen, el proceso estratégico, como todo proceso, tiene insumos y produce productos. Digamos que el análisis va a producir los insumos y estos productos, luego de este proceso estratégico, nos van a llevar a obtener las estrategias que nos van a conducir a este futuro deseado.
digamos que esto sería pues el proceso estratégico básico, ¿no? Una visión de insumos, proceso y productos, de presente análisis y de futuro ya con las estrategias implementadas. Entonces, importante recordar la lámina que hemos visto en la anterior sesión, en donde vimos este esquema, este bosquejo del proceso estratégico, este juego que se realiza en una cancha, donde participan varios jugadores claves, y digamos que ampliadamente, digamos, este proceso estratégico también tenemos que verlo, no solamente tiene que estar limitado cuando hagamos el análisis externo, solamente a nuestra región, a nuestro país, sino este proceso estratégico puede involucrar más, una visión más amplia, una visión de continente, una visión de mundo, porque ahora estamos en un mundo globalizado y no podemos simplemente centrarnos a una región o un área delimitada. En los negocios actuales se juegan generalmente ya a nivel global. Entonces, esta visión ampliada ya requiere de hacer un análisis externo un poco más amplio que nos va a producir estas estrategias para poder adecuarla a la estructura organizacional y conseguir esa visión, esos objetivos de largo plazo que nos hemos planteado en el futuro, que están amparados en nuestra misión y en nuestros valores. Con esta estructura y estos recursos podemos formular objetivos de largo plazo que nos van a conducir a obtenerlos de largo plazo. Nuevamente, un presente y un futuro, que es lo que es fundamental, esa visión en la formulación de estrategias. El modelo secuencial finalmente, digamos que presenta esta visión integral del proceso estratégico, pero ya, digamos, un poco más ordenado, digamos que hay varios autores que han hecho estos modelos secuenciales. Nosotros nos estamos basando en un modelo secuencial de Centrum Católica, liderado por el profesor D'Alessio, que es un intelectual que ha trabajado bastante en este tema, que ha escrito libros. Entonces, él ha diseñado este modelo secuencial del proceso estratégico, que ustedes lo pueden ver en una lámina, que básicamente presenta en forma ordenada, con etapas, con secuencias, con enlaces, cómo se da la formulación, la implementación, el control del proceso estratégico, que como hemos dicho, se inicia con la situación actual, inicial de la organización, luego viene con el establecimiento de la visión, misión y valores, el código de ética, que digamos conducen a obtener los objetivos de largo plazo. Digamos, este sería la primera fase de la formulación, que por supuesto nos ha llevado también a hacer un análisis externo, un análisis del sector, viendo todos los factores que influencian externamente, como es el tema político, el tema económico, el tema social, el tema tecnológico, el tema ecológico, lo que hemos denominado análisis PESTE por las iniciales de los factores que intervienen o que influencian en el entorno. También tenemos que ver el sector y hacer análisis de competencia, de la competencia, y vamos a obtener los factores claves de éxito. Vamos a utilizar acá una herramienta igual del profesor Porter, que son las 5 fuerzas. Habíamos dicho también que es necesario hacer una auditoría interna, que es el denominado análisis AMOFIT,
igual por las iniciales de los factores, digamos, de los enfoques que tenemos que analizar cuando analicemos el sector interno o el análisis interno, que básicamente son la estructura de la organización. Tenemos que ver cómo estamos en administración o en gerencia, cómo estamos en marketing, cómo estamos en operaciones o producción, cómo estamos en recursos humanos, cómo estamos en tecnología, en informática, en comunicaciones, en investigación y desarrollo, ¿no? Que son cuestiones internas, esas sí ya son controladas por nosotros. En cambio, los factores externos sí no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, una vez que hagamos este proceso, que es la formulación, vamos a concluir en base a las matrices que vamos a desarrollar para la formulación estratégica en las estrategias ya de la organización, tanto internas como externas, que nos van a llevar ya a poder formular en una etapa de implementación objetivos de corto plazo, que son los que van a conducir a cada objetivo de largo plazo, digamos, y en base a esto vamos a reordenar nuestra estructura organizacional, a reformularlas, a implementar nuevas políticas, a ver qué recursos necesitamos, a ver si nuestro personal está debidamente motivado para poder hacer frente a la implementación o a la dirección de estas nuevas o de estas estrategias que hemos formulado. Como estamos también en el tema de responsabilidad social, que por supuesto es un tema estratégico fundamental, relacionado también con el medio ambiente y la ecología. Digamos que tiene mucho de análisis, tiene mucho de intuición, tiene mucho de decisión, de toma de decisiones, y que como finalmente el plan estratégico es un documento de la empresa, por supuesto tiene que tener conclusiones y recomendaciones. Entonces, digamos que es el modelo secuencial presenta el proceso estratégico desde esa perspectiva, de una perspectiva de cuáles son las secuencias que conlleva un proceso estratégico, cuáles son las etapas, qué insumos necesita, qué productos se obtiene. Ese es el modelo, a eso se refiere el modelo secuencial del proceso estratégico que ustedes pueden revisar con más detenimiento en las láminas que se han preparado para el curso. Entonces, como hemos mencionado en el desarrollo del curso, para poder formular estrategias vamos a tener que hacer uso de matrices. Esto es un proceso, digamos, casi, se podría decir, matemático, porque está basado en matrices, y esas matrices son ponderadas en base a puntajes que nosotros le damos. En base a esos puntajes van a salir estrategias priorizadas, algunas se van a ir descartando, van a haber cruces de matrices. Entonces vamos a realizar varias matrices, fundamentalmente la matriz, ya hemos dicho, de evaluación de factores internos, donde vamos a tener ahí de factores externos, donde vamos a tener las oportunidades y amenazas. Vamos a tener la matriz de evaluación de factores internos, donde vamos a tener las fortalezas y debilidades. Vamos a hacer matrices de perfil competitivo, o sea, vamos a compararnos con la competencia, y vamos a compararnos también con un referencial, con una empresa líder que nosotros tengamos como referencia. Podemos también, en el caso de que hagamos un planeamiento estratégico ya, digamos, de un sector industrial o de una entidad gubernamental, de pronto también habría que ver intereses nacionales, intereses organizacionales. Digamos, estas matrices van a ser los insumos que van a entrar a este proceso, y luego de los cuales vamos a seguir formulando matrices
con las primeras que hemos tenido. Entonces, digamos, ya vamos a tener una matriz FODA, como de esta matriz que ha salido de la evaluación interna y la evaluación externa, ya vamos a tener la matriz FODA, con lo cual ya vamos a tener, digamos, en forma, digamos, como un producto bruto, las estrategias, ¿no? Que todavía faltan ser depuradas. Y para hacer la depuración, digamos, de estas estrategias, producto del análisis FODA, vamos a formular otro tipo de matrices que tengan que ver con, digamos, la posición estratégica, que tenga que ver con el posicionamiento en el mercado. En este caso estamos hablando de la matriz Boston Consulting Group. Nuevamente el cruce de matrices, estamos hablando de la matriz interna-externa, la matriz de la gran estrategia. Simplemente lo estoy mencionando, por supuesto, que vamos a formular en este desarrollo del curso, nosotros vamos a formular un plan estratégico que va a servir como ejemplo para que ustedes a su vez puedan desarrollar uno como trabajo integrador del curso. Nosotros vamos a ir trabajando aquí un plan estratégico porque este curso se va a desarrollar con un sentido práctico. Entonces ya como producto, como matrices producto, vamos a tener las matrices de la edición estratégica, la matriz cuantitativa del planeamiento estratégico. Digamos, ya como último filtro, hay una matriz que se llama Rummel, digamos que ya tienen que ver más con el sentido de que si estamos haciendo lo correcto, o una matriz ética, ¿no? Que es la última matriz por la que pasa, ¿no? Digamos, y al final ya vamos a tener como producto nuestras estrategias finales que han sido las elegidas para que puedan implementarse. Entonces, nuevamente, tenemos esta visión de insumos, de proceso y de productos. Importante resaltar este carácter o las características de este modelo de planeamiento estratégico, de este proceso secuencial. Como hemos dicho, es un proceso interactivo, quiere decir que hay una participación de varios integrantes de la organización. El planeamiento estratégico no lo puede hacer una sola persona, tiene que haber la participación de líderes claves de la empresa, de ejecutivos claves de la empresa que puedan aportar en su formulación. Entonces se dice que es un proceso colegiado porque involucra la participación de varios miembros. Es un proceso iterativo porque se puede hacer correcciones o se puede hacer retroalimentación en forma continua, es sensible a cambios de ponderaciones, a contingencias, se pueden plantear escenarios que puedan involucrar cambios en el entorno, por ejemplo. En fin, también es progresivo, es incremental, va sumando para la obtención digamos, de las estrategias finales. Y es radical porque cuando se tiene que hacer y se debe hacer una sola vez y bien hecha, ¿no? Que eso no quiere decir que ya va a quedar grabado en piedra lo que hemos hecho. También va a poder ser revisado, corregida siempre. Pero cuando se tiene que hacer y se debe hacer una vez, por supuesto que después pueda ser, digamos, añadido algunos cambios. Finalmente, importante tener en cuenta los requisitos que hemos dicho. Hemos dicho que un planeamiento estratégico no puede hacerse sin un liderazgo efectivo, sin un liderazgo transformador, y que se necesita pues que todos estén involucrados en esta nueva cultura organizacional a la que debamos arribar como producto de la formulación de estrategias. Y también tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Está muy relacionado con ese tema. Entonces, para finalizar, resaltar el tema del liderazgo estratégico. Digamos que un liderazgo es la capacidad de trasladar una visión en realidad. Debemos decir que el
la habilidad de influenciar individuos o grupos a pensar, sentir y tomar acciones positivas para alcanzar los objetivos trazados, que es lo que finalmente queremos lograr en un planeamiento estratégico. Finalmente concluimos que los líderes deben conducir a la gente influenciándolas positivamente y desarrollando con las personas las actividades y estrategias que le permitan alcanzar los objetivos para conseguir la visión que nos hemos planteado. Con esto estaríamos concluyendo la primera unidad de este curso. Muchas gracias.